Hola, buenas tardes y bienvenidos a LIBER, Museo de los Oleitos de Plomo, para esta presentación, la presentación de esta tarde del libro que ya no tengo aquí, El Ejército de Dios, de Sebastián Roa, que tienen ustedes aquí. Este libro. Bueno, como de costumbre, quería pedirles que quiten el sonido de sus móviles y así pues no nos molestan durante la presentación. Y quería agradecer la presencia bueno, de nuestros recreadores que tenemos hoy aquí, del Mercader de Valencia y de Aliger Ferrum. Luego quería agradecer a Santiago Posteguillo por estar aquí esta tarde. Acompañándonos en esta presentación. Quería agradecer a Lucía Luengo, editora de este libro, por tener el buen tino de elegirlo. Y también quería agradecer a Ediciones B por editarlo, al autor, por supuesto, a Sebastián Roa, por escribirlo y por ser un colaborador del museo asiduo, y por supuesto a ustedes por venir esta tarde. Bien, pues empezaré presentando a Santiago bueno, imagino que todos ustedes le conocen más que de sobra y conocen su largo currículum y completo currículum. Él es profesor titular de Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad Jaume I de Castellón y doctor europeo por la Universidad de Valencia. Conocemos, imagino la mayoría, sus trilogías sobre Escipión el Africano y también sobre Trajano, bueno, que aún no es trilogía, pero que esperamos con ansia el final, el volumen final, que bueno, pues sé que está trabajando en él. Y bueno, pues no tengas prisa, esperamos que bueno, pues que salga, pero preferimos que sea una maravilla como los otros dos y que culmines esta trilogía con la maestría que te caracteriza. Estas trilogías pues han tenido un éxito a nivel nacional, a nivel internacional, y una tremenda aceptación. Por esta obra, por estas obras, pues Santiago ha recibido numerosos premios, pero bueno, queríamos destacar algunos, en particular el Premio de las Letras de la Generalitat Valenciana y los galardones a la mejor novela histórica y al mejor novelista histórico en 2009 de islibris.com, un sitio web con el que esta casa ha colaborado y que les recomendamos vivamente. Y también el segundo premio de novela histórica Barcino 2014. Y bueno, pues de paso también quería remarcar que Santiago es colaborador de esta casa, ha impartido y imparte clases en esta casa, en el curso de narrativa de Antonio Penades, y también ha colaborado como jurado en el certamen de relato corto histórico, cuyas bases están ahora en la página web y que se pueden ustedes presentar para la edición de este año. En cuanto a Sebastián Roa es aragonés de nacimiento y de hecho si leen la novela pues pueden desentrañar algo de los orígenes del nombre. No sé si tiene que ver los que salen aquí contigo, pero bueno, ya nos hablarás quizá de ello luego. Sin embargo, bueno, pues yo creo que ya es un valenciano de adopción, porque ya lleva tiempo aquí, porque ya tiene un arraigo con esta tierra. Él compagina el trabajo, bueno, pues su labor como autor y como escritor con una labor en el sector público. Él ha sido
He ejercido como jurado en varios certámenes también de relato histórico y, entre otros, con el de esta casa, con el del Museo Liber, y también es colaborador habitual en diversos eventos literarios. Asimismo, ha participado como autor en diversas antologías de relato y es autor de varias novelas, como Casus Belli, un thriller político bélico, en 2007, El Caballero del Alba, una novela histórica, 2008, Venganza de Sangre, en 2009, que les recomiendo vivamente, y La Loba de Al-Ándalus, en 2012, que sería en cierto modo la primera parte de esta novela, aunque se puede sostener perfectamente esta novela de manera independiente. Y finalmente la que les presentamos hoy, El Ejército de Dios. La obra Venganza de Sangre venció en el segundo certamen de novela histórica, comarca del Cinca Medio, y en 2010 mereció también el premio Is Libris al mejor autor español de novela histórica. Sebastián Roa también fue ganador del 9º certamen nacional de relato histórico Álvaro de Luna con el relato medieval Cantar de Altabella. En cuanto a esta novela, bien, estamos en el siglo XII. Estamos en particular en 1174. En la península ibérica hay 5 reinos. 5 reinos, como vemos, el de Portugal, el de León, el de Castilla, el de Navarra y la Corona de Aragón. Además, hay toda una serie de señoríos independientes que no voy a pasar a desgranar aquí porque sería demasiado largo. Estos se enfrentan al Imperio Almohade. El Imperio Almohade, que aparte de lo que vemos aquí en la península ibérica, también ocupa una buena parte del norte de África. El rey Alfonso VII, que fue rey de León y de Castilla y fue proclamado emperador, cometió en cierto modo el error de dividir su herencia entre sus hijos. Era algo común al derecho visigodo y bueno, pues al dividirlos sí les aconsejó el mantenerse unidos para vencer a los musulmanes, pero bueno, la natural inclinación hispánica y nuestro carácter a la pendencia habitual que bueno, pues que se daba en la época y que parece que a veces se da también en la actualidad, pues hizo que siguieran combatiendo entre sí. Y combatiendo, intentando pues obtener las migajas los unos de los otros. Y entonces, bueno, en vez de luchar contra un enemigo común que era el peligro de la dinastía almohade. En este momento hay diversos reyes en la península ibérica, como Alfonso VIII de Castilla, que está casado con Leonor de Plantagenet. También tenemos a Alfonso II de Aragón, Alfonso el Casto, y también tenemos a Fernando II de León, que es uno de los personajes importantes de esta novela. Y así los almohades pues pueden campar a sus anchas, pueden seguir conquistando el norte de África y pueden recuperar terreno sobre los reinos cristianos. Los almohades, de este modo, utilizan tropas andalusíes, a los cuales desprecian de un modo, bueno, pues porque no son tan rigurosos desde el punto de vista religioso y aquí tenemos otros ejemplos de cómo eran los guerreros almohades de esta época. También utilizaban mercenarios cristianos, a veces incluso, como vemos en la novela, hay señores cristianos que luchaban de parte de los musulmanes contra otros cristianos. Pero finalmente, y como veremos en la novela,
los cristianos, los reinos cristianos, algunos de ellos, llegan a enfrentarse contra los musulmanes. Es historia, pero tampoco les voy a estropear la novela. El que quiera, pues que se la lea. Y entonces hay una cuestión importante, es la cuestión del fanatismo. El fanatismo en este momento campa a sus anchas. En Al-Ándalus, el Al-Ándalus musulmán llegó a una situación de tolerancia bastante extendida. Tolerancia muy diferente a la de los almorávides, que es la dinastía berebere anterior a los almohades, y tolerancia que tampoco respetan los almohades. En Al-Ándalus, previo a las dinastías bereberes, se respetó un nivel de tolerancia que permitió la implantación de las tres culturas que conocemos pues, en Toledo y en otros lugares. El Al-Ándalus científico y literario, donde astrónomos, donde médicos, como Maimónides, matemáticos, ingenieros como Abbas ibn Firnas, quien en el siglo IX inventó un ingenio para volar mucho antes que Leonardo da Vinci, se partió las piernas, pero bueno, pero voló desde una torre de Córdoba. Bueno, voló unos cuantos metros. Pues esa situación, esa sociedad permitió esos avances en la ciencia, esos avances en literatura, esos avances en cultura. Con todo ello acaban el fanatismo de los bereberes, con todo ello acaban estas dinastías almorávides y almohades. Sebastián en esta obra no hace presentismo, no pretende hacer presentismo, de hecho sus fuentes son totalmente irreprochables. No intenta, creo yo, luchar contra equiparar el pasado al presente. Sin embargo, yo sí que lo quería hacerlo, en cierto modo, al hablar del fanatismo que existió, que se extendió por la península ibérica con la invasión de estas dinastías y un fanatismo que de todas maneras existió por ambas partes, también existió del lado cristiano, con algunas de las órdenes militares de caballería, pero que creo que estaba mucho más presente entre estas dinastías bereberes. Y nos muestra una situación que desgraciadamente se está produciendo hoy en día, destrucción de patrimonio histórico. Hay una escena en la cual se destruyen los restos de Medina Azahara, las estatuas de lo que era Madinat al-Zahra, y que desgraciadamente estamos viviendo hoy con la destrucción de Nimrod, de las estatuas asirias. El horror por las imágenes que tiene el extremismo musulmán en algunas de sus acepciones, la falta de tolerancia hacia otras religiones e incluso para los que son más tibios dentro de su propia religión. Y así es como murió el Al-Ándalus civilizado. Por otra parte, quería remarcar la gran fortuna que tenemos por tener entre nosotros a grandes intérpretes de la historia, como son Sebastián y Santiago, que narran en sus estupendas novelas lo que los historiadores, o algunos historiadores, entre los que me quiero incluir, pues no sabemos con nuestra pobre prosa transmitir. Gracias a los novelistas históricos como ellos, la historia, el devenir de los hombres, a través del amor y el odio, a través de la paz y la guerra, a través de la política y la intriga, a través de la traición y el pacto, pues pueden llegar hasta ustedes, hasta los lectores. Qué suerte que podamos vivir una época en la que conozcamos autores como ellos, a estos gigantes de la novela como ellos, que interpretan nuestro trabajo y que pueden narrarlo y que pueden hacerles disfrutar de nuestro pasado y que nos hacen disfrutar aprendiendo a la vez.
y qué buena estrella se detuvo sobre esta casa cuando permitió que estos maestros la eligieran para presentar en ella el fruto de sus largas investigaciones, porque yo sé que hay un gran trabajo detrás de estas novelas, la verdad, el trabajo de investigación, el trabajo de escritura, el trabajo de... entonces, que elijan un lugar como Liber para presentar sus obras, para nosotros es, vamos, un privilegio y también para presentarlo ante un público avezado como ustedes. Muchas gracias. Pues hola a todos, muy buenas tardes. Yo quería hablar muy brevemente porque creo que es una suerte tener hoy aquí a estos dos maestros, porque coincido plenamente contigo. Tenemos aquí sentados a dos maestros de la novela histórica. Creo que eso, como decía, es una suerte que estemos aquí siendo testigos de esta charla, de este encuentro. Y nada, bueno, solo quería dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, decirles que este es un lanzamiento muy importante para Ediciones B, para nuestra colección de novela histórica. De Sebastián Roa ya hemos publicado en el pasado Venganza de Sangre y La Loba de Al-Ándalus y bueno, son dos novelas fantásticas y El Ejército de Dios también lo es y lo que parecía imposible ha ocurrido. Sebastián Roa se ha superado a sí mismo y entonces en la editorial pues tenemos muchas grandes expectativas puestas en esta novela. Estamos seguros de que va a llegar a muchísimo público y muchísima gente la va a disfrutar. Además de dar las gracias a todos ustedes, quería dar las gracias también al Museo Alejandro, al Museo Liber. Ya sé que tenéis una gran actividad cultural, que hacéis mucho por apoyar la lectura, había oído hablar muchísimo de vosotros, y estar aquí y vivir in situ una de vuestras presentaciones y de una novela, como os decía, tan importante para nosotros, pues es genial. Así que muchas gracias. También, no quiero parecer que estoy solo agradeciendo, pero creo que es de justicia hacerlo. Quería darle las gracias a Santiago Posteguillo, que no para de viajar, que acaba de estar en América, que mañana estará en un sitio y pasado mañana estará en otro, y que ha encontrado el hueco para estar aquí y para apoyar esta nueva novela de Sebas. Y además de por su presencia, quería agradecerle muy en concreto esa frase que nos ha regalado para poner en la faja de la novela, que también aparece en la publicidad, que es algo de verdad muy importante. Las librerías están llenas de novedades, cada día llegan nuevos libros, cada mes pues hay una avalancha. Entonces, esta frase, esta recomendación que hace Santiago va a ser decisiva para que muchos lectores se animen a descubrir a Sebastián Roa y también va a hacer y está haciendo que muchos periodistas también le estén prestando una atención especial a esta novela histórica que es absolutamente extraordinaria y sobresaliente dentro del género. Y también quería dar las gracias, por último, pero no por ello menos importante, es este agradecimiento a Sebastián Roa, porque una vez más ha confiado en Ediciones B, para dar a conocer lo que yo considero que es una obra maestra del género. Y bueno, dicho en muy pocas palabras y muy claro, yo quería decir aquí en público que Sebas, eres un crack. Y es un lujo trabajar contigo. Me parece que hay muy pocos novelistas históricos como Sebastián Roa. Y bueno, y eso es un lujo trabajar contigo. Este lanzamiento nos está dando muchas satisfacciones ya desde el principio. Os voy a contar muy brevemente una cosa un poco interna del proceso editorial para que os hagáis una idea. Cuando estábamos pensando cómo hacer llegar al gran público esta novela, decíamos, bueno, ¿cómo lo enfocamos? Como una gran novela con muy buenas tramas, con muy buenos personajes, con un ritmo tal, los diálogos, ¿vale? Y decimos, no, lo que tenemos que hacer es que la lean. O sea, lo que hay que hacer con esta novela es que la gente la lea. Y lo que hicimos fue seleccionar a un grupo de prescriptores, escritores, periodistas, gente influyente en el mundo de la cultura y de la literatura, y enviarles anticipadamente unas galeradas. Unas galeradas que, bueno, si vemos que la novela es gordita, las galeradas hechas con folios normales, pues ya todavía más. Dijimos, bueno, venga, vamos a enviarlo a estas personas, vamos a insistir mucho, vamos a enviarlo con tiempo para que lo puedan leer y vamos a pedirles pues estas frases de recomendación y tal, y
y que esto sirva de arranque. Hicimos el envío, les convencimos para que lo leyeran y nos quedamos a la espera. Y dijimos, bueno, uno está muy seguro de esta novela, pero luego llega el momento de que, bueno, que el resto de las personas opinen lo mismo que tú. Y bueno, y fue maravilloso. Cuando la gente que la iba leyendo nos fue dando sus opiniones, sus comentarios, pues fue una maravilla. Así que si permitís, en vez de hablaros yo de lo buena que es la novela, os voy a leer brevemente algunos de los comentarios que nos llegaron a la editorial. José Luis Corral, por ejemplo, a quien todos conocéis bien, ha dicho de esta novela que es una novela monumental y trepidante sobre el cenit del Imperio almohade. Ángel Vivas, periodista literario del Mundo, un gran experto en literatura y en novela histórica, dijo: un auténtico viaje a la Edad Media. Sebastián Roa consigue que nos sintamos como si estuviéramos ahí, en las cortes castellanas y leonesas, en los jardines andalusíes, en las batallas más cruentas entre cristianos y musulmanes. Una novela muy bien escrita y con un impresionante trabajo de documentación detrás. Bueno, este trabajo de documentación se ve claramente en las 10 páginas que creo que tiene de bibliografía aproximadamente al final. Carlos Aurensanz, otro escritor de novela histórica bestseller, nos dijo: una novela de enorme calidad literaria, poblada por personajes memorables. Sacarás tiempo para leer de donde no hay. Esto era también para animar a la gente a decir, oye, es muy larga, pero de verdad, te engancharás y sacarás tiempo de donde no lo hay para leerlo. Antonio Penades, que me imagino que estará por aquí, pero bueno, todos le conocéis. Ah, hola Antonio, hola. Nos dijo: una perfecta conjunción de ritmo, calidad literaria y rigor histórico. Pilar Alonso, de Anica Entre Libros, un blog literario muy importante, nos dijo: cuando el rigor histórico y el talento se aunan, surgen obras maestras como esta. Impresionante. Islibris, que también ha salido aquí mencionado, Javier Baonza de Islibris, nos ha dicho: el ejército de Dios es volver a las lecturas que tanto nos apasionaron, aquellos clásicos limpios de prejuicios. Y ya para terminar, que sé que hemos venido aquí a escucharles a ellos, Eugenio Plaza de FNAC me dijo: absolutamente épica, una de las mejores novelas históricas que he leído en los últimos años. Y luego además me escribió un texto que además ha aparecido en la página web de fnac.es de 3 párrafos diciendo maravillas de la novela. Así que bueno, pues eso, lo que les decía, igual que les animamos a todos estos prescriptores a que la leyeran, yo quería animarles desde aquí a que la leyeran también, que la lean ustedes, que hagan que las demás, que la gente a su alrededor la lea, todo el mundo lo va a disfrutar muchísimo. Y ya verán que tal y como predice Santiago Posteguillo en la faja que he mencionado antes, Sebastián Roa acabará siendo, si no lo es ya, uno de los grandes del género. Muchas gracias a todos. Bueno, yo también voy a empezar agradeciendo en primer lugar a Alejandro, ¿no? por siempre estar ofreciendo constantemente, ¿no? Esta su casa, la extensión de su casa a todos para que podamos hacer aquí presentaciones, mencionas que si puede ser más o menos una fortuna, un privilegio que estemos aquí. Yo, desde el primer día que vine a dar una clase aquí de literatura creativa y dije, ¿voy a dar una clase de literatura creativa aquí? Me quedé muy impresionado y a mí lo que me parece un lujo es estar aquí con estos tapices, esos jarrones, en fin, yo no sé el costo de dinero que hay aquí metido, pero eso es brutal y es precioso y bueno, es tan bonito además el entorno, el museo, el palacio, la escalera, en fin, el patio gótico, que la verdad es que yo creo que a lo mejor, no sé Sebas, pero yo intento escribir para estar a la altura del marco del Museo Libre, para no desentonar. Eso por un lado. Te tengo que decir cosas bonitas porque casi nos ha sacado los colores aquí a los dos. Luego a Lucía Luengo, pues, ¿qué le voy a decir a Lucía, ¿no? Lucía sabe que ella ha sido mi primera editora. Puede que haya otras, pero ella siempre será la primera. Ella siempre será la primera y eso no se lo puede quitar nadie. Y además siempre recuerdo magníficos consejos, ¿no? Recuerdo cuando me pedía que en alguna novela muy larga que añadiera aún un capítulo más.
y después que vinieran lectores y me dijeran, el capítulo que más me gusta es este. Y yo, fíjate, el que dijo Lucía que tenía que añadir. O sea, para que se hagan ustedes una idea de lo buena editora que puede ser Lucía Luengo, ¿no? Así que para mí también es... bueno, yo me siento aquí, bueno, entre amigos, ¿no? Yo creo que incluso el museo ha conseguido que aquí todos nos sentamos ya entre amigos, ¿no? Luego iba a agradecer a Sebastián Roa que, pese a haber padecido uno de mis talleres de literatura creativa, haya sobrevivido y siga escribiendo muy bien, porque él ya vino aquí cuando pasó por uno de estos talleres míos, ya escribía de maravilla. Lo único que ha hecho es mantenerlo, mejorar. No sé si él alguna vez decía, no, yo es que estaba en un taller de literatura creativa de Santiago Posteguillo, y no sé si eso alguna vez lo habrá dicho para no sé, para lo que sea, ¿no? Yo sí que digo siempre, se vas a estar en un taller de literatura creativa mía. Yo sí lo digo, yo lo digo, tú haz lo que quieras, pero yo lo digo, y cada vez sé que lo tendré que decir más. Sí. Bueno, Lucía ya ha leído muchas de las cosas que yo iba a recordar de lo que han estado diciendo distintos medios de prensa, distintos medios de comunicación y distintos autores como Auseranz o Corral, pero se ha saltado la parte donde en El Mundo habla que la novela, lo que tampoco desperdicia el novelista es un contexto social atractivo y pinta una Edad Media con una libertad de costumbres. Y en un paréntesis, hay escenas y diálogos sexuales que no tienen desperdicio. Esto no sé por qué no lo has comentado antes, pero quiero decir, estamos vendiendo el libro y vamos a venderlo entero, ¿no? Esto lo dice El Mundo, yo lo estoy citando al Mundo, ¿no? Esto también está en la novela. Nos reíamos, recuerdo mucho, en la última presentación de La Loba de Al-Ándalus con las escenas del Moscatel. Bueno, pues vemos que no abandona esta parte en sus novelas, es una parte más de la vida. Bueno, Culturamas también menciona que por fin llega a las librerías la nueva novela de Sebastián Roa, El Ejército de Dios, ¿no? Que es una novela histórica de altura y bien documentada que combina rigor informativo y aventuras verdaderamente trepidantes. La palabra trepidante la repiten muchas veces, pero es que es cierto que el ritmo que le consigue dar a la historia, al relato, Sebastián es absolutamente... yo recuerdo una palabra que leí una vez que me pareció muy buena, era adrenalítico. Y esa es la sensación realmente que se transmite. Yo aquí tenía apuntado, iba a comentar que además eso, que El Ejército de Dios no es una novela de alguien que empieza, sino que es una novela de una persona que, como ya ha explicado muy bien Alejandro, tiene bastantes novelas antes y es un autor que tenemos totalmente consolidado, que está en lo mejor de su literatura. Y lo único que puede ocurrir es que lo mejore más, porque tiene un potencial, Sebastián, aún para impresionarnos y seguir sorprendiéndonos. Sí que hay una cosa que me fastidió, ¿no?, bastante de la novela, y es que yo llevaba un tiempo también pues dándole vueltas a hacer otras novelas por mi parte, y en esto del mundo romano en el que me muevo bastante, pues había pensado yo hacer una novela en la época a lo mejor de Constantino y los cristianos, el cristianismo, y entonces yo pensaba ejército, Puente Mimbio, la batalla aquella, y yo pensé el ejército, claro, cristianos, Dios, el ejército de Dios, esto podría ser un gran título. Y entonces me llama Lucía y me dice, oye, ¿quieres presentar la última novela de Sebastián, de Sebas? Y digo, sí, claro, por supuesto. ¿Y cómo se titula? Se titula El Ejército de Dios. Y yo, es buen título. Es buen título. Por lo demás, bien. Pero esto me costó superarlo. Porque ahora a ver qué hago. Pero bueno, le tendré que dar unas cuantas vueltas. Había pensado El Ejército de Dios 2 o El Ejército de Dios antes. No lo sé. Tengo que valorar el tema. En fin.
Hace otra maravilla, Sebas, que es de tremenda complejidad. Sebas pinta lo que yo llamo grandes frescos históricos, ¿no? De tal forma que nos retrata un montón de cosas aconteciendo al tiempo. Y además nos muestra muy bien, el plano este que tenías tú de la época que es muy ilustrativo, nos muestra muy bien algo que durante mucho tiempo se ha distorsionado, quizá pues, bueno, por la época franquista, donde se nos educaba, ¿no? Que don Pelayo se levantó un día, ¿no? Dijo voy a reconquistar España, y se transmitía esta idea de que estaban los cristianos y al otro lado estaban los musulmanes, el mundo hispano partido en dos. Una cosa que hace muy bien Sebas, que lo hizo muy bien en la Loba de Al-Ándalus y que lo vuelve a hacer aquí muy bien, es mostrar lo tremendamente complejo que era todo aquel mundo, donde no eran blancos y negros, donde no eran cristianos y musulmanes, sino que había cristianos, como apuntaba muy bien Alejandro, fanáticos, cristianos que no lo eran tanto, cristianos que pactaban aparentemente, lógicamente, entre otros cristianos y cristianos que luchaban contra cristianos, pero luego estaban en la parte de Al-Ándalus, que no era tampoco monolítica, sino que había en efecto los andalusíes, los nazaríes, ¿no? Mucho más tolerantes, como ha explicado y como recrea también Sebas en la novela, y luego tenemos los fanáticos almohades que llevan hasta puñado de tierra, ¿no? De tierra santa para si caen muertos aquí poder ser enterrados con un puñado de tierra sagrada suya. Quiero decir, unas cosas tremendamente radicales. Y muestra toda esta complejidad, ¿no? Cómo puede haber almohades que contraten a mercenarios cristianos para luchar contra cristianos, cómo puede haber pactos entre cristianos y reinos o algunos andalusíes. Toda esta complejidad que te das cuenta que no eran cristianos y musulmanes, sino que era un montón de una variedad y una serie de juegos de estrategias muy complicados. Eso lo recrea muy bien y además que se sigue muy bien, que se entiende muy bien. Y eso no es para nada sencillo, entonces es muy, muy enriquecedor. El punto del fanatismo que ha comentado Alejandro a mí también me llamó la atención, porque es verdad que en estos momentos donde vemos estos extremos tan brutales, fanáticos, ¿no? Hoy día, él sabe mostrar... yo, desde... la novela de Joseph Conrad, que algunos de vosotros me habréis oído mencionar, El agente secreto, donde Conrad describe, ¿no? La mente de un terrorista anarquista en aquella época, que estaba dispuesto a poner bombas y matar a inocentes, ¿no? Desde esa lectura no había visto una descripción de lo que es el fanático tan impactante y tan viva como las que se puede encontrar en el ejército de Dios, ¿no? Y observen de quién estoy hablando de Joseph Conrad. A ese nivel creo que se mueve Sebas, ¿no? Cuando narra personajes. Por eso me parece muy bien cuando se habla de personajes memorables, que ahora no me acuerdo quién era el que lo dice, lo de personajes memorables. Auresanz, exacto, ¿no? Y es verdad, en eso es maravilloso. Porque muchas veces de alguna gran novela, a lo mejor la trama te puedes no acordar exactamente, pero te quedas con los magníficos personajes si están ahí. Y esto es lo que pasa con la novela El ejército de Dios. Sigue muy bien la estructura que me habéis oído algunos de vosotros varias veces explicar, de entrelazar historias como hace otro que también sabía algo de literatura, que era Tolstoy, ¿no? Pues Tolstoy en Guerra y Paz nos cruza historias y él hace exactamente aquí lo mismo, con una gran agilidad, de forma que puede pasar de una a otra. Tenemos interés en saber con lo que ha pasado con la anterior, pero todo lo que pasa en una afecta a las otras, y esto es un montaje de auténtico orfebre literario que es muy complejo de hacer y que lo hace de maravilla y que yo creo que contribuye mucho a por un lado, montar ese gran fresco y por otro lado, a hacernos siempre que estemos interesados en saber lo que viene después en la novela. De alguna forma, esta novela me ha recordado una frase de una autora de estas raras que leo yo, Jamaica Kincaid, que es una autora del Caribe, que decía que una gran obra de literatura es aquella que incluye todo lo que ha sido y que incluye todo lo que será.
Yo creo que la obra de Sebas encaja ahí. Y no lo digo solo por número de páginas, es una estrategia, poner muchas páginas, como hago yo también, para intentar incluir todo lo que ha sido y todo lo que será. Pero yo creo que Jamaica Kincaid lo que quiere decir aquí es aquello a lo que se refería Henry Fielding al hablar de la naturaleza humana, ¿no? Esa naturaleza humana que no ha cambiado, aunque hemos evolucionado tecnológicamente, y por eso podemos, lamentablemente, leer aquí descripciones de un fanatismo brutal y ver en televisión ese mismo fanatismo haciendo exactamente lo que se describe en el Ejército de Dios, porque no hemos evolucionado, ¿no? En ese sentido, por eso novelas como estas son universales, porque está explicando todo lo que nos ha pasado, todo lo que ha ocurrido, pero además nos está explicando lo que nos sigue ocurriendo y lo que nos seguirá ocurriendo, a no ser que seamos capaces en algún momento de coger a este ser tan raro que es el ser humano y darle una vuelta y introducir mediante genética el sentido común de una generación a otra. Pero como todavía eso no lo podemos hacer, pues estas novelas incluyen lo que ha sido y lo que será. Nelson Mandela se pasó 10.000 días, más de 10.000 días en la cárcel, 27 años, más de 27 años. Y estaban a punto, habían acabado con él, pero cometieron un error. De Nelson Mandela llegaré a Sebas. Cometieron el error de que le dejaron leer. Le dejaron leer. Y eso le salvó en esos 10.000 días. Había un escritor en particular que Nelson Mandela recomienda siempre, o recomendaba siempre, que decía él que leyendo a este escritor, a Chinua Achebe, un escritor nigeriano, leyendo a Chinua Achebe, las murallas y los muros de su celda de 2,5 por 2,1 desaparecían. Y eso es lo que tiene el poder, ¿no?, de la gran literatura, ¿no? La novela concretamente que le salvó un poco o mucho la vida a Nelson Mandela se llamaba Todo se desmorona. Y esa novela que va sobre la caída de la cultura africana en manos del colonialismo está basada en un poema del Premio Nobel de Literatura irlandés Yeats, que hay un verso donde sale la expresión todo se desmorona. Estos 8 versos que voy a leer los escribe Yeats a final de la Primera Guerra Mundial porque está viendo que llegan los fascismos y el nazismo. Lo está viendo y lo cuenta de esta forma. Dice Yeats, además sale un cetrero, que a ti te gusta mucho la cetrería, porque además lo describe muy bien. Girando y girando en el creciente círculo, el halcón no puede oír al cetrero. Todo se desmorona. El centro no puede resistir. La anarquía total es liberada en el mundo. La marea sombría y sangrienta está suelta y en todas partes la ceremonia de la inocencia es ahogada. A los mejores les falta convicción mientras que los peores están henchidos de intensidad pasional. Los peores evidentemente eran los nazis y los fascistas. ¿Qué ocurre? Que todo se desmorona. Todo se le desmoronaba a Yeats, todo se le desmoronaba a Chinua Achebe, al propio Mandela, y todo se le estaba desmoronando al Andalus. Se estaba desmoronando. Estaba cayendo ese mundo que habían creado, donde había, como muy bien ha explicado Alejandro, una gran cultura. Dentro de la llegada de estos fanáticos almohades, había gente como Averroes y otros personajes que eran auténticos genios de la cultura, ¿no? Pero todo eso se está desmoronando. Y eso es lo que nos cuenta muy bien Sebastián Roa, cómo ese mundo se está desmoronando, igual que se está desmoronando el mundo feudal que está dando lugar a que aparezcan las grandes monarquías más poderosas. Todo eso está desmoronándose y cambiando. Por eso es como lo que decía Jamaica Kincaid, cosas que han pasado y que pasarán, y nos lo cuenta en esa novela. Una última reflexión que hizo Nelson Mandela al salir de la cárcel en 2005 en Johannesburgo, hablando sobre la lectura, dijo que a él le preocupaba mucho que él pensaba que cada vez menos gente, y en especial los jóvenes,
se acercaban a la lectura y consideraba que era necesario que llegara alguien con herramientas imaginativas que volviera a atraer a la gente, en particular a la gente joven, a la lectura, para que las nuevas generaciones no pierdan ni su historia, ni su pasado, ni su cultura. Yo creo que novelas como la de Sebastián Roa, novelas como El ejército de Dios, son parte de esa herramienta imaginativa que pedía Mandela para aproximar a jóvenes y a no tan jóvenes hacia la lectura, para que de esa forma ni perdamos nuestro pasado, ni nuestra historia, ni nuestra cultura. Yo creo que el ejército de Dios lo que se merece es un ejército de lectores y lectoras de todas las edades y de todos los tiempos. Muchas gracias. Eva, esa mañana en el trabajo me dice, di mi nombre en la presentación. No. Me dice, hoy es tu gran día, ¿estás nervioso? Y yo, como soy así muy chulito, pues una sonrisa displicente, le digo, pero sí, yo he hecho muchas presentaciones ya, yo esto lo tengo muy controlado. Y de verdad que hasta hace 3/4 de hora estaba muy tranquilo, nada nervioso, nada. Pero es que me han hecho polvo, me han desmontado con todo lo que han dicho. Bueno, quiero dar las gracias a todos por estar aquí. La respuesta es... Bueno, es increíble. Yo la verdad es que lo esperaba, no esperaba menos de vosotros. Lo único que me falta es que no está mi hija, que está lejos. Pero gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias a Lucía, no solo por venir desde Madrid, sino porque yo sé lo mucho que ha luchado ella dentro de la editorial por esta novela y le ha puesto tanto interés o más, casi más ganas que yo le he puesto a la novela. Santiago, por supuesto que fardo de tener como profesora a Santiago, siempre que puedo lo hago. Lo que pasa es que yo tengo ciertos remordimientos con Santiago, porque Santiago es un hombre muy ocupado, aunque escriba relatitos cortos, como todos sabéis, porque entre libro y libro, además hace antologías y luego aparte pues está viajando por todo el mundo, está dando charlas, seminarios, es un hombre que está súper ocupado y yo de vez en cuando voy y le suelto una de estas. Con lo cual, pues yo me he propuesto hacer novelas más cortas, no por nada, simplemente porque Santiago es un clásico de mis primeras presentaciones ya y voy a acabar con él. Y bueno, lo que he dicho es que la verdad es que me ha emocionado lo que has dicho. Bueno, era evidente, ¿no? Lo que has dicho es, no sé, muy fuerte. Y este museo y todo lo que le rodea, casi voy a aprovechar y empiezo con el... ¿Sabéis que el Museo Liber, que es indivisible de la persona de Alejandro, no es como catedral y obispo, como algunos sabéis? Está ahora mismo conmemorando el primer centenario de la Primera Guerra Mundial, hay una serie de actividades, hay una exposición, hay un ciclo de conferencias, ¿no? Hay varias actividades. Esto me viene muy bien, ¿no? Igual que Santiago ha conseguido llegar hasta mí desde Nelson Mandela, no os preocupéis que yo desde este hombre así tan vintage que tenéis en la diapositiva voy a llegar a la novela. Este hombre es Charles Homer Haskins, yo le llamo Homer. Y este hombre era consejero presidencial en los Estados Unidos. Era consejero del presidente Woodrow Wilson, que era el presidente estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cuando fueron las conversaciones de París, las conversaciones de paz, que luego llevaron al Tratado de Versalles, con el que más o menos se cerró la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Wilson, se trajo a 3 consejeros, y uno de ellos fue Homer. No se lo trajo por nada. Homer era un gran enamorado de Europa y del medievo, porque Homer, aparte de ser consejero del presidente de los Estados Unidos, era historiador medievalista. Y Homer es famoso por haber sido consejero, pero todos los medievalistas lo conocen porque acuñó una expresión que se llama Renacimiento medieval, también conocido como Renacimiento del siglo XII. Escribió un libro con este título, El Renacimiento del siglo XII, que está traducido al español por Claudia Casanova, que a algunos os sonará porque es novelista histórica también. Y yo quería hablar de este hombre porque la verdad es que
Claro, yo estoy rodeado ahora mismo, por ejemplo, por un especialista en la Grecia, sobre todo helénica, ¿no? Un especialista en Roma. Son momentos tan bonitos de la historia, y la historia yo la veo un poco como un pasillo, ¿no? Un pasillo muy largo con habitaciones a los lados, con las puertas abiertas, y entonces tú vas avanzando por el pasillo y pasas por la habitación de la Grecia clásica y ves que sale mucha luz, te asomas y ves columnas corintias, ves en el teatro cómo representa una tragedia de Eurípides, ves a Platón y Aristóteles discutiendo, unos señalando para arriba, otros señalando para abajo. Pasas a la siguiente, ves a Alejandro Magno, ¿no? Cabalgando contra los persas, ves cómo expande toda la cultura helénica hasta Asia, por el norte de África. Pasas a Roma, ves todo lo que nos trajo Roma, todo el derecho, la lengua que estamos hablando ahora mismo es romana. Y entonces llegas a un momento, después de todas esas luces que salen de esas habitaciones, el pasillo se oscurece. Hay una habitación que es muy grande, se ve que la puerta está lejos y ocupa mucho, y es la de la Edad Media, ¿no? Pone el rótulo ahí, Edad Media, y está oscuro. Y te asomas y no ves nada. Y miras atrás y ves Roma, y miras delante y ves allí Renacimiento, y dices, hostia, Edad Media, es lo que está en medio, ¿no? Ni siquiera tiene un nombre, es lo que está entre Roma y el Renacimiento. De hecho, dices, Renacimiento, ¿qué pasa? Que se murió la historia y renació cuando terminó la Edad Media. Esto es lo que nos han enseñado a todos, ¿no? O a casi todos. Yo es una idea que he tenido también, ¿no? La Edad Media es un periodo muy oscuro, lleno de superstición, de miedo, de hambre, de enfermedades, de violencia, de desigualdades sociales, todo muy sórdido. Estamos esperando que empiece el Renacimiento, porque la Edad Media no nos interesa. Y sin embargo, este hombre tenía la teoría, bastante aceptada y bastante plausible, de que el Renacimiento no fue algo que eclosionó de repente cuando terminó la Edad Media, sino que tuvo un inicio. Y ese inicio se da precisamente en el siglo XII. El siglo XII es el siglo en el que se da un auge literario, cantares de gesta, trovas, en el que hay escuelas catedralicias, estudios generales que enseguida se van a convertir en las primeras universidades, se dan las primeras cortes europeas, en las ciudades crecen, tienen regímenes comunales, están libres de muchos impuestos, de muchas intromisiones nobiliarias y reales, el comercio es increíble, hay un camino de Santiago que hace prosperar a las ciudades en el norte de la península ibérica. El Mediterráneo está abierto por las cruzadas y el establecimiento de los estados latinos de Oriente que conectan con la ruta de la seda. Es un periodo muy próspero en el que ocurren cosas muy bonitas. El románico cede paso al gótico, ¿no? Es como muy simbólico que se cuele la luz por las vidrieras de colores y lo ilumine todo y todo sea tan alto y tan luminoso. La Edad Media en realidad no es ese periodo tan oscuro que nos han enseñado, ¿no? Tiene muchas luces y tiene muchos matices de los que se puede sacar provecho. Voy a estar molestándote ahí con él. Veréis, no quiero daros una chapa histórica. Quiero hablaros de la actualidad. A mediados del siglo XII, en la península ibérica se vivía aceptablemente bien. Había un estado en el centro hegemónico que mantenía el equilibrio, mantenía la paz, ¿no? Cortaba el paso a que otros estados más pequeños que le rodearan tuvieran apetencias territoriales, ¿no? Este estado es tan grande que se ve aquí, como ha dicho antes Alejandro, Alfonso VII, el emperador, le llamaban Alfonso el emperador, era el que reinaba en este espacio. A su coronación habían asistido los demás nobles, incluso reyes, el conde de Barcelona, habían depositado la espada en el suelo, como muestra un poco de vasallaje, incluso nobles del norte de los Pirineos. Los andalusíes le rendían tributos, todos nos llevábamos muy bien, había un periodo de relativa paz y de prosperidad. Y esta gente, que vivía tan bien en sus ciudades, pues, claro, no tenían los medios de comunicación que tenemos hoy ahora, pero ellos oían rumores. De repente empezaron a oír un rumor. Empezaron a oír el rumor de que muy lejos, en las montañas de África, había un grupo de gente, de musulmanes, que se habían tomado su religión de una manera muy especial y que eran bastante salvajes, porque estaban en su especie de nido de águilas, se iban extendiendo poco a poco y a todo el que pillaban y no comulgaba con su credo, pues lo pasaban a cuchillo. Pero esto era un rumor que estaba muy lejos, ¿no? Está muy lejos, a nosotros esto no nos va a tocar, ¿de acuerdo? Nosotros nos enteramos, sí, nos cuentan que degüellan a la gente, pero como que no nos entra miedo. El emperador como ha dicho antes Alejandro, tomó una decisión y fue dividir su gran reino entre su hijo mayor y su segundo hijo.
Esto lo que hacía era romper el equilibrio. Animaba a los estados periféricos a que intentaran sacar ganancia de esa situación. Y animaba también a esos fanáticos del sur a que se acercaran un poquito. Cuando se quisieron dar cuenta aquí en la península ibérica, ya los tenían en las puertas. Habían cruzado el estrecho, atraídos por este remanso de paz y de prosperidad, estaban ya en ciudades como Sevilla, o Málaga, o Córdoba, obligaban a la gente a convertirse, al que no se convertía le cortaban el cuello, eran tremendamente rigurosos, es el Islam más riguroso de la Edad Media, os lo puedo asegurar. Ellos, por supuesto, prohibían la música, no permitían que nadie bebiera vino, las mujeres tenían que ir tapadas hasta arriba, cualquier transgresión al código se castigaba como ya podéis imaginar. Los reinos cristianos y el reino del rey lobo, que es el Sharq al-Ándalus, ese que permanecía ahí en el este peninsular, aquí en Valencia, ¿no? Pues empezaron a recibir oleadas de refugiados que huían de la llegada de los almohades, ¿no? Y que se querían, mozárabes, judíos, gente que ya no podía vivir en el sur porque no se aceptaba otra religión que no fuera la suya. Esto es lo que más o menos narro un poco en La loba del Andalus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es curioso porque el rey lobo, ¿no? Que era el rey el que reinaba en este reino oriental de la península ibérica, se enfrentó a los almohades, se enfrentó con una fiereza total, reclamó continuamente a los cristianos que le ayudaran, les estaba diciendo, ayudadme porque cuando yo caiga ya sabéis a por quién van a ir. No le hicieron caso, los cristianos no le hacían caso. Además los cristianos tenían sus propios problemas, sus pequeñas ambiciones, ¿no? Cada uno quería mandar en lo suyo, aunque fuera muy pequeñito, y no se fijaban en lo que les venía desde el sur. El rey lobo aguantó todo lo que pudo, pero al final cayó. Y entonces llega el ejército de Dios, que es esta novela. Sí. Vale. Los almohades. 4 pinceladas o 5 para ver si os resultan actuales. No estoy hablando de historia, estoy hablando de la actualidad. El credo almohade se basa en esa palabreja, ¿no? El tauhid, que viene a significar más o menos la unicidad. Dios es único. Para nosotros que venimos de una cultura monoteísta, esto es de cajón, pero los musulmanes medievales a los cristianos les llamaban politeístas. Por un tema de Trinidad, por un tema de santos, de figuras, ¿de acuerdo? Ellos no, para ellos el Dios es único. Esto era la base de su credo. Cuando empezaron a medrar, a crecer en sus montañas, en el Atlas, el primero que hicieron fue una purga. Se miraron a sí mismos y dijeron, ¿quién no es suficientemente fiel al credo? Y cogieron, e incluso a sus propios parientes, lo que hicieron fue cargárselos. Hicieron una purga total. A continuación crearon un califato. Todas estas cosas igual os suenan. Crear un califato en el Islam es muy fuerte, ¿eh? Porque el califa es la cabeza temporal y espiritual del Islam. Todos los musulmanes tienen el deber de obedecer al califa. Solamente puede haber un califa. Y además es la guía espiritual. El califa puede declarar la yihad, la guerra santa, cuando él quiera. Y todos están obligados a seguirla. Crea una comunidad, la Yamá, lo que se llama Yamá. Esto de los nombres luego os explicaré porque tiene su gracia. Se divide en círculos concéntricos, hay un círculo central donde está el califa y sus más allegados, lazos tribales, hay una especie de niveles de superioridad racial, porque dependiendo de las tribus que se habían adherido antes al credo, pues se les consideraba superiores o no. Conforme vas saliendo del círculo, se les tiene, como decía antes Alejandro, ¿no? Se les tiene por menos, ¿no? Se les desprecia hasta que llegan a los andalusíes, que son totalmente despreciables. Son tipos tibios que los almohades piensan que están con ellos solamente porque no quieren morir, pero pues les dan los peores puestos, les otorgan el peor sitio en batalla, no se fían de ellos para nada, porque saben que no son lo suficientemente creyentes. La propaganda. Los almohades tenían una especie de cuerpo propagandístico que se llamaba talaba, en plural. La palabra tiene la misma raíz que talibán, que significa estudiante al fin y al cabo, y los talaba iban por todo el territorio dominado por los almohades comprobando que se cumplían sus preceptos. En el momento en que oían música en una casa, ellos iban con su guardia armada, imaginaos, ¿no? Pasaban por la calle, oían música, se metían inmediatamente en la casa, quien está tocando un instrumento lo detenían y hacían lo que vosotros podéis imaginar. Los talaba eran como un poco como la Gestapo, ¿no? Por poner... Imposición violenta sobre los demás musulmanes. Los almohades no eran como los demás musulmanes, pero ellos se consideraban los únicos musulmanes. Un musulmán, en teoría, no puede matar a otro musulmán,
pero como estáis viendo actualmente, ocurre. E igual que el rey lobo fue el primer musulmán que se enfrentó a los fanáticos, ahora hay otros musulmanes, como los peshmergas, por ejemplo, que se enfrentan a los fanáticos y esperemos que no caigan y que no pase lo que pasó entonces. Y por último, un elemento crucial que es la yihad, la guerra santa, que es la herramienta por excelencia de los almohades. Como os he dicho, el califa decreta la yihad y eso significa que todos los musulmanes sobre los que tiene influencia se movilizan y eso en la Edad Media significa ejércitos inmensos como no se habían visto nunca antes. Los ejércitos almohades son los mayores de la Edad Media y además los mejor formados. Hay una cosa muy curiosa y es que no sé si lo sabréis, pero el Estado Islámico actual, cuando nació, cuando se formó, el nombre oficial que tenía era Jama'a at-Tawhid wal-Jihad, que significa la comunidad de los unitarios y de la Guerra Santa. Jama'a at-Tawhid al-Jihad. No estoy hablando de historia, estoy hablando de algo muy actual. Todas las religiones, en todas existe un deber de proselitismo, ¿no? De expandir la religión. Los cristianos lo hacían, predicaban su religión. Los musulmanes también. Los musulmanes además tienen un deber de peregrinación a la Meca, por lo menos una vez a la vida. Ellos lo hacían, recorrían el mundo musulmán, se ilustraban, pasaban por Egipto, iban a Bagdad, a Damasco, adquirían muchos conocimientos que luego cuando volvían a sus hogares pues los daban también a la gente de su alrededor. Sin embargo, los almohades no eran mucho de estudiar, de leer y de hablar, ¿no? El poema que tenéis ahí, que da paso a la segunda parte de esta novela, está dividida en dos partes, es del primer califa almohade. Lo podéis leer bien todos, más o menos, ¿no? Entonces no hace falta que os diga mucho. Era un califa relativamente letrado, le gustaba la poesía, pero él no podía evitarlo. Él cogía el poema y por detrás escribía y decía, esto no vale para nada, lo que vale en realidad ya sabéis lo que es. ¿De acuerdo? No se andaban con chiquitas, ellos no iban a explicarte lo que querían, ellos iban y lo hacían, lo tomaban. Lo ha comentado antes Alejandro, los almohades se consideraban los mensajeros de un orden nuevo, lo que había antes ya no valía, todo empieza con ellos. De hecho, reniegan de las monedas redondas y las suyas son cuadradas, es una cosa insólita en la historia, y además no llevan fecha, porque para ellos empieza la historia con ellos. Y es verdad que hay un momento, esto aparece en la novela, en que Yaqub, que es un personaje muy importante, ha oído hablar mucho de Medina Zahara. Medina Zahara es una ciudad andalusí muy antigua, construida por orden de Abderramán III, es una ciudad separada de Córdoba, que era la capital, en la que se supone que iba a vivir toda la élite cordobesa, separada un poco de la plebe, llena de los mayores adelantos de la época, de las comodidades, muy lujosa, con muchas estatuas. Olvidad lo que sepáis acerca del Islam, porque en el Al-Ándalus no tenía nada que ver, había estatuas humanas, y entonces Yaqub había oído hablar de ella. Ya estaba arruinada en aquella época, ¿no? En la época en la que Yaqub fue allí porque quería verla con sus propios ojos. Y fue, y esto está documentado, y vio una estatua de una mujer. Y cuando la vio, le entró una rabia tremenda, y lo que hizo fue tomar una maza, y esa estatua que tenía, no sé, 200 años de antigüedad, 300 los que tuviera, la destrozó a mazazos. No os estoy hablando de historia, os estoy hablando de la actualidad. Sí, y por último, es curioso, hablando de los almohades, ¿no?, que los musulmanes, durante lo que a Alejandro no le gusta que yo reconquista, los musulmanes llegaron, establecieron su superioridad, pero ellos fueron tolerantes hasta cierto punto, ¿no? Siempre había pequeños estallidos, ¿no?, de rabia entre unas religiones y otras, pero los musulmanes consentían que en sus territorios vivieran las gentes del libro, como ellos les llamaban, ¿no?, los judíos y los cristianos, sujetos a un impuesto especial, pero bueno, ellos tenían sus iglesias incluso fuera de las ciudades, sus ministros, etc. Incluso los almorámides lo consintieron, ¿no? Llegaron los almohades y para ellos esto no tenía ninguna validez. Ellos llegaron y, como os he dicho, a la gente que todavía alcanzaban, si no habían salido corriendo cuando ellos llegaban, lo que hacían era ofrecerles la posibilidad de conversión, y si no querían, pues la cruz, el degüello, la hoguera, lo que se terciara en cada momento. No os estoy hablando de historia, os estoy hablando de algo actual. Y enfrente, iba a decir nos tenían, no, bueno, tenían a los cristianos. Los cristianos no eran como los almohades, la religión para ellos no era lo primero, ellos tenían sus propias ambiciones, normalmente políticas.
Ellos estaban interesados en acrecentar sus reinos, pero era muy difícil, porque al sur tenían a los musulmanes y a los lados tenían a otros cristianos. Sin embargo, les interesaba mucho más que esos rumores que se oían lejanos y que luego se acercaban desde el sur, que esas llamadas de auxilio del rey lobo cuando les decía, por favor, venid conmigo, que tengo que parar esto. Ellos no le hacían mucho caso, estaban más bien a lo suyo. Tenían sus rivalidades políticas, efectivamente, porque por una pequeña franja de terreno, ahí en lo que ahora es Tierra de Campos, se formaban guerras que duraban años y que costaban montones de vidas para nada. Se parecían un poco a lo de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, ¿no? Que se avanzaban unos metros un día, morían centenares o miles de personas para perderlos al día siguiente por otro avance similar y con otra masacre de las mismas características. El Papa no es como el califa. El Papa tiene el poder temporal, pero los reyes muchas veces no le hacen caso o se buscan subterfugios para evitar su autoridad. El Papa les dice que se enfrenten a los almohades, ¿no? Le dice a los reyes cristianos, uníos y enfrentaros a lo que os viene, ¿no? Pero los reyes no le hacen caso. Y aunque les amenace de excomunión, muchas veces incluso prefieren ser excomulgados a hacer caso a los mandatos del Papa. Y por último tenemos la Pax Babylonis, es un concepto de San Agustín contra la yihad, para que veáis la diferencia. San Agustín pensaba que había dos tipos de paz, la paz de Jerusalén y la paz de Babilonia, ¿no? La paz de Jerusalén que se alcanza en el otro mundo, ¿no? La vida eterna, y la paz de Babilonia, que es la paz terrenal. Ellos lo que decían era que había que estar en paz. Había un concepto de guerra justa, que también prevé San Agustín, pero el estado ideal es el de la paz. Para los almohades no. Los musulmanes consideran que el mundo se divide en dos. Dar al-Islam, que es la casa del Islam, y Dar al-Harb, que es la casa de la guerra. Islam significa, como muchos sabréis, paz. Donde está el Islam hay paz, y lo demás es campo de batalla, donde hay que luchar. Y es una obligación para ellos. Los almohades se la tomaban al pie de la guerra. Con estos dos conceptos enfrentados, pues os podéis imaginar quién tenía las de perder. El emperador murió y dividió su reino. Y sus herederos lo primero que hicieron fue enfrentarse por esa pequeña franja de terreno. Esa herencia estaba envenenada. Además, si algo puede salir mal, va a salir mal. El rey de Castilla murió enseguida y dejó como heredero a un chavalín muy jovencito, que consiguió la corona, pero las familias nobiliarias castellanas se rivalizaban por tenerlo en su casa, porque eso significaba ciertas prebendas. Los Castro se lo quitaban a los Lara se lo quitaban a los Castro. Al final se desató una guerra civil en Castilla, con lo cual fue todavía mucho peor. Encima, los reyes de Navarra o de Aragón aprovecharon la situación para invadir también Castilla y quitarle territorio. O sea, imaginaos la debate que se está montando mientras se acerca por el sur todo lo que se acerca. Lo de dividir la herencia, dividir el territorio y considerar que los territorios son más débiles cuando están divididos, tampoco es historia, os estoy hablando de la actualidad. Y tenemos guerra civil en Castilla, con las familias enfrentadas. Tenemos a León, el reino de León, que el reino de León es el heredero del reino de Asturias, que es el heredero del reino visigodo, o eso es lo que ellos pensaban. Ellos creían que tenían una especie de deber o de, ¿cómo diría yo? El rey de León se consideraba que estaba, sí, por encima de todos los demás reyes hispanos. De hecho, en sus monedas ellos lo grababan, ¿no? Regis Hispaniarum, decían, reyes de todos los españoles. No se puede decir eso, está mal visto, pero bueno, era así lo que decían. Están las monedas de Fernando II, por ejemplo. El joven reino de Portugal, que se había independizado hacía poquito de León, también tenía sus apetencias. La frustración navarra. Navarra es un pequeño reino que está ahí en el norte y que no tiene frontera con el Islam y en teoría no se puede expandir hacia ningún lado, tiene que encontrar su escape saliendo hacia Castilla. Y por otro lado el pragmatismo aragonés. El rey de Aragón tenía sus territorios, sus influencias al norte de los Pirineos, pero también las tenía al sur y él pues apoyaba a Castilla cuando le venía bien y cuando no se aliaba con Navarra y atacaba a Castilla. O sea que esta era la situación de desastre. No supieron ver el precedente de la loba de Al-Ándalus, ¿no? No supieron ver que cuando no se hace frente al problema real, acabas pagándolo muy caro. Los andalusíes, además, fueron plenamente conscientes de que los abandonaban a su suerte. A algunos de ellos no les quedó más remedio que ponerse bajo las órdenes de los almohades, porque había que sobrevivir, eso es de necesidad, y muchos guardaron un rencor hacia los cristianos que venía precisamente de haberles dejado en manos de los almohades, cuando en realidad los andalusíes se sentían mucho más cercanos a los cristianos que aquellos fanáticos que habían bajado de las montañas degollando gente.
Y bueno, estos son personajes del ejército de Dios. Estas son ilustraciones de Carles de Miguel, que las tenéis en la novela. Y estos son algunos de los personajes. Jakub es un personaje muy importante. Él está siempre asesorado en principio por su tío, luego por un gran amigo y mentor. Le educarán cómo tiene que ser un almohade, cómo lo sacan de la corte de Sevilla cuando ven que se vuelve muy blando y lo suben a las montañas y le hacen volver a los orígenes y le hacen repetir una y otra vez el credo y le obligan a crecer como es. Jakub no tiene en parte culpa de ser como es, ¿no? Yo no puedo empatizar con un fanático musulmán, pero juego un poco, ¿no? A hacerlo. ¿Cómo es posible que alguien haga lo que vemos que hacen, ¿no? Yusuf, que es su padre, es el segundo califa almohade. Jakub es el heredero, ¿no? Pero Yusuf es un almohade muy rígido en la loba del Andaluz, que se ha aposentado en Sevilla, le gusta mucho Sevilla, se ha rodeado de consejeros andalusíes, de Abentofail y de Averroes, que yo utilizo los nombres musulmanes. Ha entrado en contacto con un maravilloso mundo de color, con la filosofía, con la astronomía, con la poesía, con la literatura, le gusta mucho, incluso empieza a gustarle la música, incluso empiezan a gustarle otras cosas que no deberían gustarle. Entonces todo se vuelve un poco raro, por eso Abu Hafs toma cierta decisión de sacar a Jakub de esa influencia. Ibn Rushd, que es Averroes, es un personaje importantísimo, no solamente para la historia, es un personaje muy importante para la novela, porque es el andalusí que sobrevive, como puede, en un entorno que en teoría debería ahogarle, pero él se las arregla, ¿no? Se las arregla para hacer creer a todos que el único libro en realidad es el único libro permitido, que es el Corán, y todos los demás libros, cuando él interpreta los tratados de Aristóteles, en realidad lo que está haciendo es afianzar el Corán. Se lo monta muy bien, esto es verdad, esto ocurrió así. Y Safilla era la prometida de Jakub, es una hija del rey lobo, y la pobre es andalusí de pura cepa, con todas las pasiones que tiene que tener un andalusí, pero la van a obligar a casarse con un fanático. Entonces también está el juego, ¿no?, de meterse un poco en la mente de, imaginad, ¿no?, y meteros en la mente de una mujer que va a pasar por esa prueba. Alfonso, el rey de Castilla, y su mujer, Leonor Plantagenet, se casaron siendo muy jovencitos. Alfonso, cuando empieza la novela, ya ha alcanzado cierta madurez y lo primero que tiene que hacer es recuperar todos los territorios que le han usurpado los demás cristianos antes de poder enfrentarse al Islam. Tal vez se centra demasiado en ello. Leonor Plantagenet fue una mujer adelantada a su época, era hija de Leonor de Aquitania. De su mano entró gran parte de la trova que vino del norte de la península, entró de su mano, se movió por la corte castellana gracias a ella. Y ella además es un poco la que frena a Alfonso, ¿no? Es la mente fría, la que muchas veces le recuerda, peléate con Navarra, pero recuerda que cuando termines tienes que poner a los navarros a tu lado para enfrentaros juntos al auténtico peligro. Y Fernando, rey de León, que está enfrente, me he centrado en esta novela un poquito más en los reinos de Castilla y de León. Fernando era tío de Alfonso y, como os he dicho antes, tenía una rivalidad tremenda con él. Y jugaba mucho, ¿no?, el juego, no iba a decir Juego de Tronos, pero el juego de los dos reinos, ¿no?, como las influencias políticas entre ellos, las rivalidades, cómo se aliaban unos con otros, cómo aprovechaban las debilidades, incluso se aprovechaban de los movimientos musulmanes para fastidiarse de unos a otros, incluso sabiendo que cuando acabaran con el enemigo lo más probable es que se le viniera todo encima a ellos, ¿no? Mi personaje favorito de la novela, bueno, no sé si será el vuestro también, tal vez sí, es Urraca, que es... Urraca, sí, ya cuando lo nombréis muchas veces os acostumbraréis al nombre. Urraca era una noble castellana, concretamente riojana, y bueno, no, es que no os quiero contar nada sobre Urraca, prefiero que la conozcáis sobre la marcha, ¿no? Urraca tiene un hermano que es Diego López de Haro, que es un personaje histórico de una importancia tremenda en la novela y después. Su madre, la condesa Aldonza, que vive en un monasterio, pero no parece que viva en un monasterio. Pedro de Castro, los Castro son la familia castellana que perdió la guerra civil y se exilió de Castilla y se fue con los leoneses. Y apoyó al reino de León en sus luchas contra Castilla. Llevaban metido el odio contra Castilla, a pesar de que eran castellanos, lo llevaban muy arraigado. Y eran capaces de todo, incluso de aliarse con los musulmanes para fastidiar al rey de Castilla.
Sin embargo, surge un problema cuando Pedro conoce a Urraca. Y ya de eso no quiero contar más. Y Ordoño de Aza, los Aza son otra familia muy importante castellana, y Ben Sanadid es un andalusí. Son guerreros de frontera. Todo esto son tramas diferentes con sus... lo que decía antes Santiago, ¿no? Sin llegar a Tolstoy, por favor, pero bueno. Son tramas diferentes, con sus protagonistas diferentes, aunque no son tramas realmente paralelas, ¿no? Ni son convergentes, son fluctuantes, se cruzan unas con otras, ¿no? Todos los personajes se encuentran en un momento u otro de la novela y sus relaciones son buenas o malas. Ordoño e Ibn Sanadid empiezan la novela siendo amigos, porque en realidad han convivido juntos, ¿no? Y tienen mucho en común. Era algo muy normal, ¿no? La frontera no era una línea y a un lado quedaban unos y a otro lado quedaban otros. Era una franja de territorio muy extensa en la que se movía mucha gente y de muchos tipos de gente. Y los andalusíes y los cristianos tenían en común lo que yo cuento aquí, ¿no? Aunque las circunstancias pueden llevar a que se enfrenten del modo en que yo cuento aquí. Y no me quiero extender más porque me gustaría que, si queréis... La verdad es que he tardado un poco en hacer la presentación porque quería que se diera esta conjunción astral. Entonces ha pasado casi un mes, ¿no?, desde que salió la novela. Tal vez alguno de vosotros la haya leído ya, ¿no?, y quiero comentar algo. Si es así, lo único que os pido es que procuréis tener cuidado con los spoilers, que pueden destripar la novela, pero si queréis establecer un diálogo, hacer alguna pregunta o alguna cosilla, este árbol genealógico lo tenéis también en el libro. Lo que os he enseñado de los personajes, os he hablado de los principales, pero ahí tenéis también una pléyade, ¿no? Un poco las líneas, cómo son familiares. Aunque os parezca complicado, os aseguro que rápidamente iréis entendiendo cuáles son las relaciones entre unos y otros. Y yo, por mi parte, lo dejo para que digáis lo que os apetezca. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián. Pues vamos a iniciar el turno de preguntas y de debate. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos has hablado muy poquito de Urraca. Yo creo que nos has dejado un poco aquí con la miel en la boca, ¿no? Es que Urraca podría hablar mucho, pero es que os destriparía. En fin, Urraca es una muchacha de 14 años, muy agraciada, que vive en el monasterio de Cañas, que está en La Rioja. Os aconsejo su visita porque es muy bonito y además las monjas hacen unas pastas que están muy buenas. Lo he comprobado y es de verdad, están muy buenas. Vivía allí con su madre, la condesa Aldonza, se había quedado viuda y lo habitual en aquella época entre la nobleza, cuando una mujer quedaba viuda, era que se metiera en un monasterio, en un convento. Y se lleva a su hija allí, al convento. Y la novela, ya lo veréis, empieza allí en el monasterio de Cañas. Lo que pasa es que Urraca no está hecha para vivir en un convento. También lo comprobaréis enseguida. Y además, como pertenece a una familia tan fuerte, tan poderosa como es la familia de la Casa de Haro, que eran señores de Vizcaya. Vizcaya era un importante territorio castellano, con gran gusto de los vizcaínos, por si no lo sabéis. Y Urraca está llamada a ser una pieza muy importante en la política, no solamente castellana, sino entre todos los demás reinos. Y es que no puedo deciros más, de verdad. ¿No tenéis curiosidad sobre...? Sí, Alejandro. A ver, espera un momento el micrófono. Ah, por cierto, una cosa que no ha dicho Santiago, voy a aprovechar y la digo yo. Y es que ya os lo he dicho, estoy muy orgulloso de ser alumno de Santiago y de que él me presente, pero he conseguido algo que Santiago todavía no ha conseguido, es que le pongan azafatas tan guapas como estas en una presentación. Sí, quería aprovechar para agradecer a Tu Ganas Eventos precisamente por habernos apoyado con las azafatas esta noche. Muchas gracias, Ana Carreño.
Sí, a Urraca le vais a seguir la pista. Pero es que no os lo voy a aconsejar, le vais a seguir la pista, me da igual todo. A Pedro de Castro le vais a seguir la pista. Seguir la pista de Yaqub es muy importante, aunque os dé mucho asco. Seguirle la pista. Seguir la pista de su padre también, de Yusuf, aunque si habéis leído La loba del Andaluz tal vez os dé un poquito de asco, pero la verdad es que es un personaje con una evolución preciosa, se puede decir así. Históricamente, ¿eh? No solamente... Porque eso sí os quiero aclarar, esto es historia, pero para mí lo importante realmente es que haya una trama completa o varias tramas completas y que haya personajes que evolucionen también en arcos completos. ¿De acuerdo? Yo os lo aviso. Yo, si es necesario, me salto la historia, porque yo lo que he escrito es una novela y esto es ficción. Que luego hago mi apéndice, lo que no fue y lo que fue y lo que no fue, para que aclararos qué es lo que las licencias que me he tomado. Pero esto es novela. Y la novela es arte y el arte tiene que ser libre totalmente. Por lo tanto, no puede haber licencias, porque es libre del todo. ¿De acuerdo? No penséis, o sea, incluso no lo leáis como una novela histórica si no queréis. Es una novela de personajes, de fanatismo y de división. Sin embargo, te has documentado muy bien. Sí, claro. Me he documentado bien todo lo que he podido y me gusta seguir los acontecimientos en la medida de lo posible, ¿no? Aunque luego los personajes vayan por libre, pero que vayan por el centro de la carretera, ¿no? Que no se salgan mucho. Pero la verdad es que hay un concepto de novela histórica, ¿no? Que está muy extendido. Bueno, la verdad es que hay varios conceptos, y lo cual está muy bien, ¿no? Porque hay novelas históricas para todos los gustos. Hay gente a la que le gusta más la historia novelada, que las tramas no se salgan en absoluto de la historia, que un personaje no haga nada que no hizo exactamente, que no haya pequeñas licencias, ¿no? Y luego hay otra gente a la que realmente lo que le gusta es leer novela, y hay momentos históricos que se prestan mucho para desarrollar tramas, ¿no? Porque son muy emocionantes, como este. Este se presta mucho, porque para mí es un momento más emocionante de la Edad Media, es un momento bisagra. Si hubieran ocurrido las cosas de otra manera, a lo mejor nosotros ahora no estábamos aquí, o a lo mejor estábamos la mitad solo, y las chicas estos no estabais, por ejemplo, ¿sabes? Pero tú tus licencias las razonas al final. Sí. Las especificas y las razonas. Sí, porque yo sé que, por eso hay mucha gente a la que le gusta la novela histórica muy rigurosa y es, no sé, pues una deferencia, bueno, no sé, una muestra de respeto que tengo con ellos. Aunque no coincidimos en nuestra manera de afrontar la historia, pero yo les digo, mira, esto es en lo que me he salido, ¿vale? Para que lo sepas. Uh-huh. Pero bueno, sí, me he documentado, te lo aseguro mucho. Yo sí que iba a preguntar, bueno, lo que decías, ¿no? De que es un momento bisagra, en algún sitio, ¿no? He leído que lo comentabas tú, creo, en alguna entrevista, ¿no? Que si hubiera ido de otra forma, a lo mejor lo que estábamos hablando en España era en una Turquía occidental, ¿no? Habría dos Turquías en Europa, una allí y otra aquí, ¿no? Eso creo que lo has apuntado en alguna entrevista. Entonces, luego, a partir de lo que dices de seguir personajes, entiendo que tu proyecto, que creo que alguna vez hablamos o me comentaste así informalmente, tu idea es que hiciste La loba del Andaluz, ahora viene El ejército de Dios, pero que probablemente haya una continuación, ¿no? Una tercera parte para terminar de explicar, ¿no? Todo este momento de bisagra, ¿no? Esa es la idea. Sí. Posterior el rescate. Efectivamente. Yo me lo planteo como una trilogía temática. Lo que no quiero es que las novelas no sean autoconclusivas, ¿no? Que no se quede ninguna trama colgando, ¿no? Que ningún personaje evolucione a medias, sino que se pueda leer esta novela, se puede leer sin haber leído La loba del Andaluz. Lo que pasa es que sí que es un periodo muy largo, que va desde mediados del siglo XII hasta el año 1212, y claro, para hacerlo todo en una novela, imaginaos, ¿no? Si esto es un tochaco, pues imaginaos, el triple, no puede ser. Entonces decidí hacerlo en 3 novelas, y esta novela acaba en 1195. En 1195 hay un suceso muy importante. Y la siguiente novela, que ya estoy en ello, Lucía? Pues cubre ese tercer tramo. También yo lo que quiero es que se pueda leer sin necesidad de haber leído El ejército de Dios. Si alguno de vosotros quiere leer las 3 novelas para hacerse una idea general de la época. Hay personajes que se repiten, pero no tienen el mismo protagonismo. En esta novela sale Zobeida, pero Zobeida no es la gran protagonista de La loba del Andaluz, pero aquí os aseguro que no lo es.
Sebas, lo primero, darte la enhorabuena por este ladrillo nuevo que tenemos para degustar. Y para hacer gimnasia, que todo viene bien. Yo quería preguntarte, nos has metido un poco el miedo en el cuerpo cuando nos has dicho que nada de lo que estabas contando era historia. ¿Hasta dónde van a llegar los de IS? ¿Tenemos que tener miedo? Pues si no aprendemos de nuestro pasado, deberíamos tener miedo. Porque, ¿cómo es eso? El que no olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Yo no quiero decir nada, pero ahí están esos individuos. Y estamos en la fase del Loba del Andalus, ¿sabes? Con el rey lobo aguantando allí. Y de vez en cuando sobrevuelan por allí los F-16 y sueltan algún pepino, pero... Mosul, por ejemplo, hay que tomarlo casa por casa. Y están ellos solos allí, ¿eh? Y hay mujeres luchando, por cierto. A ver, yo qué sé, ¿qué va a ocurrir? No estamos en el siglo XXI, ¿no? Tampoco se trata de traerlo aquí al presente, pero es que los paralelismos son tan evidentes y son innegables. Y está funcionando igual, ¿eh? O sea, se está cumpliendo, punto por punto. Las comunidades de cristianos asirios o de cristianos nestorianos del norte de Irak, iba a decir de Mesopotamia, es que yo como soy un poco antiguo, prácticamente han desaparecido. Es decir, ya no se tienen noticias de ellas. Y bueno, los kurdos están luchando. Hoy Tikrit, en principio, los que estaban rodeados las últimas tropas del IS en medio de Tikrit. Bueno, pues digamos que sí están proveyendo de armas a los iraquíes sunitas e incluso a los chiitas del sur, que era algo que no deseaban. Se están poniendo a buenas con Estados Unidos, con Irán, porque sería la única forma de que los iraníes pudiesen atacar desde el este. Es lo de siempre. Dices, sí, armas a los que consideras menos malos, pero todo lo que sea enviar armas a aquella zona, pues no suele... Es decir, en un momento dado se armó a los talibán para derrotar a los soviéticos en Afganistán. Fíjate lo que dio después. Pero bueno, ahora mismo los más malos, por decirlo de alguna manera, o los que consideramos más peligrosos, son los del Estado Islámico. El problema es que en general los que se dedican a analizar estos problemas en Estados Unidos no suelen entender en absoluto la historia, ni las divisiones étnicas, ni las situaciones religiosas de estos países. Claro, como no pagan historiadores, que somos muy baratos, pero mira, es una cosa que pasa en general en estos países y aquí también. Pero bueno, mira, es un problema habitual. Fijaos en otro paralelismo, ¿no? Irán-Estados Unidos, que hace 10 años habrías dicho, joder, imposible. En aquella época, en las Islas Baleares, todavía resistía los rescoldos de los almorávides, ¿no? Los Banu Ganilla. Tenían allí, vivían en las Baleares, que habían sido enemigos acérrimos de los cristianos. Bueno, pues en la época en la que se enfrentan con los almohades, los Banu Ganilla también se enfrentaban con los almohades. Aunque no había una alianza oficial entre cristianos y almorávides, ambos se enfrentaban al mismo enemigo y no se molestaban entre ellos, que puede ser muy similar. Y luego otra cosa que está ocurriendo, y que ocurría entonces. Entonces, los veréis en la novela, había unos individuos a los que llamaban los voluntarios de la fe, que era cuando se convocaba una yihad, acudían desde cualquier rincón y se unían al califato. Y esos eran los peores. Además eran unos locos, los ponían siempre en primera línea como tropa de choque, como carne de cañón, si se puede decir así, ¿no? Y, o sea, otros dos nuevos paralelismos que podéis ver. ¿Sí? Podemos pillar simplemente que en este caso no hay ninguna duda del gran interés que es escuchar a Sebastián. El gran interés que es escuchar a Sebastián, porque a lo mejor en otra conferencia hubieran querido hablar para ver pasar a estas guapas señoritas llevando el micrófono. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues... espera el micrófono.
Sí, es que si no, no se graba. Es que os recuerdo, por ejemplo, que La Loba de Al-Ándalus está en nuestro canal YouTube y que podéis ver la presentación en nuestro canal YouTube, al que os podéis suscribir y así pues tendremos más suscriptores y nos pagará un céntimo Google por cada 10.000 visionados o algo así, que es una cosa una miseria. Aún no hemos cobrado ni uno. Sí. Hola, yo quería saber si tenías algún otro proyecto relacionado con la escritura, pero no con las novelas. Es que te lo puedo decir, pero tendría que matarte luego. Ya lo sé. Tendría que llamar a las tropas de apoyo. Bien, pues dada la hora y como tenemos un vino de bodegas Morviedro abajo esperándonos, nada, les voy a presentar los próximos eventos. El 25 de marzo tenemos una conferencia de los ases de la aviación en la Primera Guerra Mundial que impartirá David Álvarez. El 23 de abril tenemos otra conferencia que es la expedición del Mariscal Moncey contra Valencia, por José Ramón Cumplido, el autor de Agitando el Avispero. Y el 29 de abril impartiré yo mismo una conferencia sobre la Gran Guerra en el mundo colonial. Presentaciones de libros tendremos muchas en mayo, pero justo en abril pues... Luego les recuerdo que aún queda alguna plaza en el viaje a Sicilia en Semana Santa del 4 al 12 de abril. Y también que tenemos que se pueden apuntar al curso de narrativa de Antonio Penades en su 10ª edición, que empieza en abril y que las clases son los viernes. Y ya están muy avanzados los otros cursos, el de arte barroco y el de Roma, como para apuntarse. Pero también se pueden apuntar al curso de inglés avanzado y de inglés para textos históricos los lunes y los miércoles. Y ya está abierto el plazo para participar en la 6ª edición del concurso de relato corto histórico Museo Liber, que finaliza el plazo el 24 de abril. Y los premios se entregarán el 16 de mayo durante el Día Internacional de los Museos. Las bases las tienen en la página web. Les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro y que les pedimos que en la medida de sus posibilidades que nos apoyen. Hay una urna a la salida y también se pueden hacer amigos del museo por una cantidad simbólica y además ahora desgrava los 2/3. Sí. También les recuerdo que pues que abajo pueden comprar los libros de Sebastián Roa, también los de Santiago Posteguillo, y que estarán encantados, imagino, de firmarles sus libros, y que también tenemos un vino cortesía de Bodegas Morviedro. Y había una cosa más que quería añadir, Sebastián. No me acuerdo de decirlo. ¿Qué os parece la portada? ¿Os gusta la portada? Sí, con la portada había cierta controversia por ahí, he visto yo. Hay gente que no le gusta, entonces algunos, oye, la portada, ¿qué pasa con la portada? Yo quería dejar claro una cosa. Esto es cuestión de gustos, y sabéis que los gustos son subjetivos, ¿no? A cada uno nos gusta una cosa, entonces hay que buscar la manera de ser lo más objetivo posible. Entonces a mí la portada pues no me parece mal, ¿no? Pero sobre todo, claro, yo tengo que buscar a alguien de quien fiarme, entonces yo la portada se la enseño a mi mujer. Y mi mujer me dice, pues a mí me gusta. Y yo le voy a decir una cosa, mi mujer, el gusto que tiene es objetivo. Bueno, muchas gracias y de nuevo dar las gracias a nuestros recreadores históricos y a nuestras azafatas de Tuganas Eventos. Buenas noches.